la población viva. Y bueno, pues otra vez esto de la heterocronía por dos procesos. Y dice, bueno, si queremos hablar de paralelismos entre ontogenia y filogenia, necesariamente estos solo los podemos encontrar cuando hablamos de heterocronía y solo puede ser por eso. Y después habla de estos otros dos términos que son la correlación y la disociabilidad, porque lo que él está planteando es que durante mucho tiempo pues se pensó que o te retardabas en el crecimiento por completo, un organismo, una especie se retardaba por completo o aceleraba por completo. Entonces no necesariamente es así, ¿no? Podemos tener procesos donde distintos caracteres dentro de un mismo organismo pues van a tener distintas de estas características. Unos pueden retardarse, otros pueden acelerarse, y eso al final pues habla de un proceso de disociabilidad. Pero dice, sin embargo, eso no quiere decir que no haya correlaciones. O sea, sí es como muy atento en decir, pues sí podemos disasociar y entonces entender procesos por separado, y en la lectura otra lo vamos a ver que es más claro porque se dedica, o sea, le entra más como a detalle a esta parte de las correlaciones, pero dice, están correlacionados algunos caracteres, ¿no? Entonces no podemos como pensarlo todo por separado. De hecho, creo que en este también, pero en el otro hace mucho énfasis en no pensemos como caracteres, así como unidades que están al aire, ¿no? Pensemos en esto como procesos, entonces de donde una cosa afecta a la otra y donde el cambio de un elemento pues, va a afectar al resto de los procesos del organismo. Y bueno, dice que el cambio heterocrónico es una ruta hacia el cambio evolutivo. Bueno, y aquí lo que nos marca justo cuando habla de la disociación, dice es que tenemos que disasociar entre tres elementos principales en un organismo que tiene que ver, uno es el tamaño, otro es la forma y otro tiene que ver con la edad. Ajá. Sí, lo que pasa es que cuando el tamaño, la forma y sí, la edad, ¿no? Y dice que, bueno, introduce otro término que aquí lo va a usar, pero sobre todo en el capítulo 10 va a ser como todo el tiempo, entonces por eso lo resalte aquí, que es la alometría, que son las relaciones entre tamaños. Y entonces, bueno, él dice, si queremos hablar de heterocronía y queremos ver estas relaciones, pero de esta manera donde puedes disasociar caracteres sin perder las correlaciones, entonces lo que yo propongo es un reloj, ¿no? Que está, digo, es interesante, me costó un poquito de trabajo, espero no regarla por ahí en la interpretación de este esquema, pero bueno, lo que él dice es justo, lo que tenemos es un tamaño, una forma y una escala de edad. Entonces cuando nosotros queremos ver si en un organismo, qué es lo que está pasando con un organismo con respecto de una forma ancestral, tendríamos, si es posible, que valorar los tres elementos, ¿no? Y entonces dice, bueno, en la línea media tendríamos que poner como el carácter, situar un punto en el ancestro, porque podemos hacerlo de muchas maneras, pero lo importante aquí es todo el tiempo tener claro qué y a partir de dónde. Entonces, pues podemos partir del ancestro y decir, vamos a tomar este momento en particular del desarrollo del ancestro, y por ejemplo hay en uno de los ejemplos creo que dice, hay que tomar la edad en que empieza a madurar sexualmente un organismo, ¿no? Entonces eso lo vamos a centrar sobre esta línea, eso es con respecto al ancestro. Y bueno, puedes poner, o como que esta es una escala, entonces la puedes graduar de acuerdo a las cosas que conoces del proceso de desarrollo de ese ancestro, es decir, tú sabes qué tamaño inicial tenía al nacimiento, qué tamaño inicial tenía a los 2 años, por ejemplo, qué tamaño tenía a los 4, qué tamaño a la edad que inicie la maduración sexual, y lo mismo con la forma. Él pone ahí el ejemplo, creo que son unos como caracoles, que es de donde toma, ¿no? Por eso él dice el tamaño, porque sabes que a cierto tamaño tienen una cierta características de envolvimiento, de cómo se va envolviendo, o sea, tiene ciertos niveles de espiral. Entonces eso es lo que vas poniendo aquí. Entonces a este tamaño, por ejemplo, tiene una espiral nada más, o se está formando, tiene el primer círculo concéntrico de esto. Acá, entonces, que ya es más grande, pero también tiene ya más círculos en la espiral, ¿no?
y de esa manera vas determinando la escala. Esto es para el ancestro. Ahora, ya después tomas al descendiente, que ahí viene la parte interesante, y entonces lo ubicas con estas flechas. Entonces, es decir, ya tengo la escala de mi ancestro, ahora tengo mi descendiente, y mi descendiente dice que tiene el tamaño, por ejemplo, este tamaño estándar, pero su forma no es la que tiene el ancestro, puede ser o anterior o posterior, ¿no? Y entonces ahí es donde dicen, nosotros podemos empezar a entender primero que son procesos y segunda, cómo se empiezan a relacionar los tres elementos. Y entonces dice que tenemos cuatro tipos básicos de heterocronía. Una que es la paidomorfosis mediante progénesis, es decir, la aceleración de la maduración con respecto al desarrollo somático, es decir, vas a madurar sexualmente en una apariencia menos madura o más juvenil, ¿no? La paidomorfosis por neotenia, que es el retardo de la forma con respecto al estadio de desarrollo, que aquí lo que se retarda la parte somática, no la parte sexual. Y luego la recapitulación por hipermorfosis, que es el retardo de la maduración con respecto al desarrollo somático, y la recapitulación por aceleración, la aceleración de la forma con respecto al estadio del desarrollo. Y entonces sí, vamos a los relojitos, que ahí es donde espero no regarla demasiado, porque esos son los que me costaron más trabajo. Y entonces, en el primer ejemplo que tenemos la parte de la progénesis. Y entonces, ahí lo que tienes es que el organismo madura sexualmente más rápido que su ancestro, y entonces lo que vas a tener es que se va a empezar a reproducir en una edad mucho más temprana. La especie se va a quedar con características, no va a tener apariencia de adulto, no va a tener una apariencia de un organismo más joven, pero ya va a estar maduro y va a iniciar su reproducción sexual. Después tienes la neotenia, que aquí lo que sucede es que el tamaño, ya tienes el tamaño de un adulto, pero no tienes la forma de un adulto, ¿no? Entonces aquí ya empieza este proceso donde se empiezan a disociar como tal los elementos, ¿no? Tienes el mismo tamaño que su ancestro, pero no la misma forma, tienes una forma más juvenil. Luego, en el de acá tienes la hipermorfosis, que implica una demoración de la maduración y una extensión simple del crecimiento, que si se fijan es como el esquema opuesto a la progénesis, ¿no? Entonces, digo, acá no lo especifique, pero acá tienes un tamaño y forma muy parecido a alguna etapa del desarrollo del organismo ancestral, pero con una edad distinta. Y allá va a pasar lo mismo, pero vas a tener como un estadio más adulto, porque un organismo más adulto. Y luego tienes la aceleración en el D, que tienes un proceso de aceleración mediante el aumento de la velocidad del desarrollo somático. Entonces es como el sentido inverso de la neotenia. Tienes el mismo tamaño que en la forma ancestral, pero la forma está mucho más avanzada o tiene unas características que no encontrarías en ese momento, ni antes, o sea, no lo encontrarías antes, por lo tanto tendría que aparecer después en ese proceso de desarrollo. Entonces, bueno, el capítulo concluye diciendo que la paidomorfosis y la recapitulación son resultados de una multitud de procesos con importancia evolutiva diferente. Por eso hacen énfasis en la correlación y en la disociación. O sea, ambos son procesos. Estos dos fenómenos incluyen varios procesos que hay que analizar, o sea, con cuidado, no nada más decir, bueno, este tiene una carita más infantil, entonces seguramente está haciendo un proceso neoténico. No necesariamente, pues tienes que ver qué es lo que está pasando, porque por ejemplo está la parte de la progénesis, ¿no? Donde en realidad tienes una forma juvenil, pero que ya maduró sexualmente y entonces es reproductivo. Entonces, cuidado ahí, ¿no? Hay que detenerse a revisar esa situación. ¿Eso que acaba de decir está claro? Bueno, que la parte de... O sea, esto que acabas de decir, donde dice acusados, sirve para comprender los procesos de los relojes.
Sí, o sea, porque él dice, o lo que yo le decía es, puedes tener un organismo con una característica infantil por un proceso neoténico, por ejemplo, donde no hay una madurez sexual, y tiene la apariencia de más joven a una edad adulta, o puedes tener una apariencia juvenil, pero donde ya está cumpliendo funciones adultas, ¿no? Entonces, por eso dice, es importante como poner atención en esos puntos, ¿sí? Y bueno, dice entonces, la paidomorfosis y la recapitulación no deben usarse para clasificar las relaciones entre ontogenia y filogenia, ¿no? Ya lo había dicho antes, él dice, bueno, si estamos hablando de estas relaciones entre ontogenia y filogenia y queremos encontrar paralelismo, pues sí vayamos a los procesos heterocrónicos, pero pues tampoco sea así como, bueno, entonces, porque estamos viendo tal característica otra vez sin entender completamente el proceso, ya digamos que las relaciones son tales, o hay relaciones paralelas entre estos dos ciclos, ¿no? Entre estos dos procesos, perdón, el de la ontogenia y la filogenia. Y dice, la clasificación debe hacerse por procesos de importancia evolutiva, y los procesos de aceleración y retardo no presentan una relación simple con la paidomorfosis y la recapitulación, que era lo que les explicaba al principio de esta diapositiva. Espero que al resumen haya quedado. Pues no lo apagues para que lo platiquemos todos, ¿no? ¿Todo el mundo claro? Pues mejor ahorita. Por ejemplo, yo, antes de llegar a la cuestión de los relojes, yo ya me lo estoy imaginando como más bien como una carrera, ¿sí? Que tenés un punto estable que es el antepasado, y si el descendiente va y no llega al mismo tiempo, se queda retrasado. El otro, que si se acelera un poco y pasa por delante, ¿no? Entonces ahí van marcando los rasgos infantiles o el retardamiento que se presenta por mucho posterior. Eso es lo que yo estaba, bueno, así me lo imaginé y así me iba entendiendo, pero ya quedó mucho más claro ahorita. A ver, ¿cómo es la primera? O sea, primero la heterocronía, ¿no? Y el paralelismo entre ontogenia y filogenia, lo anterior, así el título de Woolf. Se entiende, obviamente no Gaby, sino otra persona. ¿Cuál es el problema del paralelismo entre ontogenia y filogenia? O sea, ¿tú dirías que hay un paralelismo entre ontogenia y filogenia? O, yo nada más que tu opinión es, ¿comprende cuál es el problema? Bueno, sí leí. Entonces sí, y con la explicación de ella pues ya quedó mucho más claro. Precisamente porque empieza el análisis en este capítulo hablando que me parece como son como 3 autores o 4 por ahí, 3 que han hablado del paralelismo que supuestamente ellos creen que existe entre ontogenia y filogenia, pero como que lo han basado en digamos, como en malas interpretaciones, ¿no? Acerca de los puntos estos, era lo que estaba yo por acá viendo. Por ejemplo, en el caso de ese quién sabe qué caramba, que lo anoté aquí, que habla de diferentes estadios y trata de explicar que existe el paralelismo, pero como que de repente, ¿cómo le explico? O sea, yo digo que sí hay paralelismo producido por heterocronía, y lo que dice el electro son como en 2 procesos. Uno, cuando viene como de un descendiente, y el otro que se produce como un rasgo. Y que todos estos procesos, o sea, se generan por fenómenos de aceleración o de no como en términos generales. Sí, pero pero así si aquí hubiera un niño, ¿no?
que es muy inteligente, ¿no? Es siempre, así se difunde, ¿no? Como, o sea, así la ley fundamental de la difusión sería, hay que pensar que tu público es infinitamente inteligente e infinitamente ignorante, ¿no? O sea, no pienses que tendría que saber algo y no pienses que no podría comprender algo. Si esa persona te dijera, ¿a qué se le llama paralelismo entre la ontogenia y la filogenia? ¿Qué diría? Creo que eso parte de que decía el principio de la biogenética, ¿no? La ley biogenética decía, la ontogenia captura la filogenia de individuos adultos. Esto traía un problema grande. De hecho, eso en sí es un paralelismo. Dice, ¿cuál es el problema del paralelismo entre ontogenia y filogenia? Es que son paralelas. La ontogenia parece ser que es igual a la filogenia, es decir, el desarrollo de un organismo y lo que pasa en la naturaleza son paralelos, ¿no? Luego hay otra parte que está desfasada de ello, ¿no? La heterocromia. Que venía precisamente en el hecho de que, bueno, ¿cómo podríamos pensar que sucede la descendencia? Sabemos que hay unos organismos parentales y un descendiente. Sabemos también que al transcurso del tiempo el descendiente cambia. El problema era cómo explicar ese proceso de cambio. El proceso de cambio es precisamente de cómo se podían aumentar rasgos o quitar rasgos, y qué pasaba con ese, cómo podíamos detectar esos rasgos a través de la embriología. Entonces, a través de los estudios embriológicos podemos detectar ancestros anteriores. El problema era que no eran adultos, en la discusión de que si eran rasgos que reflejaban un adulto antiquísimo u otro proceso. Entonces, para mí ahí se viene el problema de la heterocromia, porque es cuando en ese momento esto no es tan fácil, tan mecánico, sino que hay procesos en los que se aumentan rasgos, se quitan rasgos, ¿sí? Y unos son procesos que se retardan, otros que se aceleran. O sea, es todo un complejo de procesos que van apareciendo, si se sabe buscar, así lo entendido, se sabe buscar tanto en la biología como en el registro de individuos, cómo se van dando esta especie de mosaico evolutivo, ¿no? Donde rasgos aparecen, rasgos no aparecen, unos se retardan, otros se aceleran, etc. De acuerdo. Pero entonces la ley, ahora sí vamos a la siguiente, o sea, la heterocromía, digo, el problema del paralelismo fue el problema del siglo XVIII y XIX de los biogenéticos, ¿no? De esta escuela alemana impresionante e inglesa. O sea, lo primero es, hay un paralelo entre la ontogenia y la filogenia. Cualquier naturalista serio tenía que voltearse a pensar cómo puede estar ocurriendo eso, que eso es hacer ciencia, ¿no? Observan un fenómeno, tienen el carácter para observar pacientemente un fenómeno, y dijeron, yo veo que la naturaleza es igual al desarrollo de los organismos. ¿Por qué podría ser eso? ¿Qué está ocurriendo? ¿No? Se tiene que ofrecer una explicación, que son las leyes fundamentales de la biogenética. A ver, si propuestas bajo la idea de un paralelismo entre ontogenia y filogenia, es decir, la explicación de cómo puede ser posible que la naturaleza en el planeta esté actuando igual que un embrión, ¿no? Que un registro fósil y el desarrollo del embarazo de una mamá sean iguales. Yo vivo en un registro fósil y en el útero de una madre el mismo fenómeno. Es una observación, o sea, decir eso es decir algo muy enérgico, es decir algo muy audaz, es decir una cosa muy fuerte, ¿no? Y decir, ¿cómo puede ser eso? Y el primer punto es,
Lo que estamos viendo son estadios ancestrales de adultos. ¿Cómo lo resuelven? De hecho está ahí, pero otra persona puede decir, ¿cómo lo resolvieron? ¿Cuál es la lógica de las dos cuestiones? O sea, ¿cuáles son los dos puntos cruciales para pensar primero en cómo ocurre? La adición y eliminación de caracteres. A ver, dila tú como tal. Adición y eliminación de caracteres en determinados estadios del desarrollo de la ontogenia de los individuos. O sea, a ver, pero explícaselo a la persona sumamente inteligente y ampliamente ignorante. Eso es decir, no me desarrollalo. El enunciado es la adición de caracteres. Es que no vayan a aprenderse enunciados sin entender qué dicen, ¿no? Esto diría que La adición de caracteres en los individuos, como aparte cambiaría o sea, una adición de un carácter sería otro individuo, ¿no? Tal cual. Y que bueno, aquí también entran los procesos de que si se adhiere un carácter, también se tiene que acelerar el proceso de desarrollo, ¿no? ¿por qué? Porque si con esta idea de la ontogenia recapitula a la filogenia, si justo los individuos van evolucionando por adición de caracteres, cada adición de carácter haría que el desarrollo de los individuos para cada vez más y más y más y más y más larga hasta un tiempo infinito, ¿no? Entonces se tiene que reducir, ¿no? Ahí hay un primer reloj, ¿no? En la historia de este problema. Suma una característica y se hace más rápido un proceso, ¿no? Hay condensación del proceso y la adición de una característica. Eliminar un carácter, ¿no? Sería también, o sea, como regresar en la filogenia, ¿no? Bueno, sí lo he entendido. Sí. Si se elimina un carácter en esa ontogenia, sería regresar en la filogenia del individuo. Pues es quitar una parte de las de casi hasta atrás, ¿no? Para ir dejando espacio, ir eliminando. Por eso decían, no salen todos no es que veas toda la filogenia, en la ontogenia, pero ves varias de ellas, ¿no? O sea, 3 puntos importantes, ¿no? ¿Cómo puede pasar esto? Se van añadiendo adultos a la embriogénesis. ¿Y qué va pasando? Se va acelerando el tiempo de embriogénesis. Y luego se van eliminando algunas características. Ahora, ¿cuál es la gran pregunta ahí? Pues el gran reto que no explica esa ley. ¿Cómo puede ser posible esto, no? Es decir, ¿cómo puede ser posible que retengamos formas adultas en la ontogenia? ¿Cuál es la explicación? Solo para hacer una aclaración, pedomorfosis, ¿no? ¿Alguien aquí sabe qué es pedofilia? ¿Alguien lo puede decir? Sí, es la filia, entonces, la pedomorfosis, forma infantil. Esto va a ser, entonces, la pedomorfosis, ¿qué les parece que es? ¿Un proceso o el resultado de un proceso? El resultado de un proceso es una. El cambio, ¿no? A fin de cuentas. Sobre todo estás observando una forma, ¿no? Entonces, si te digo xenomorfosis, dices, las formas viejitas, ¿no? O sea, estás observando una cosa. Pedomorfosis es una característica que puedo observar, ¿de acuerdo? La pedomorfosis es entonces un fenómeno heterocrónico. ¿Quién dijo? A ver, ¿quién sí? ¿Quién sí, quién no? Primero No, tú no. ¿Por qué? Yo digo que no, porque Hull dice que hay dos formas también de entender el paralelismo, ¿no? Que un enfoque es el de los resultados taxonómicos y otro es el de los procesos, donde entra la heterocronía, que es la aceleración y retardo. Entonces, pues, la adición de caracteres y supresión también de los mismos, y la recapitulación, pedomorfosis, pues, estamos hablando de resultados taxonómicos, como los adultos, como la observación de adultos en el estado embriológico, pero no está explicando el proceso que explica así el enfoque de la heterocronía, que es la aceleración y retardo. Y ese no es un enfoque, bueno, esa es la diferencia, ¿no? Uno es el resultado taxonómico y otro es el proceso de ese resultado, ¿no?
Sí, a ver, ahí les va una pregunta. Es verdad, por ejemplo, sobre todo cuando digo morfosis, cuando digo una forma, me estoy refiriendo a un rasgo, ¿no? Un rasgo es distinto que un proceso. Entonces, un proceso, un rasgo es, pues digamos, un carácter, ¿no? Un carácter adaptativo. ¿Un proceso es un carácter adaptativo? También puede ser, ¿no? Muy bien, es decir, hay que distinguir, ¿no? Caracteres, a veces nos imaginamos justamente, claro, morfologías adaptativas, ¿no? Y aquí más adelante va a decir, y los procesos pueden ser adaptativos o no. Queda clara la ley de la condensación y la ley de adición, ¿no? Entonces, si yo te dijera que lo digas de un jalón hacia el niño fantástico, ¿cuál es, a qué se refiere el problema de la ontogenia y la filogenia y cuáles son sus dos leyes fundamentales? Bueno, el problema del paralelismo en la filogenia y la ontogenia es que bueno, tienen que ver con la adición y con la eliminación de caracteres, ¿no? Pero, ¿cuál es el...? Quita ahorita la explicación de por qué. ¿Cuál es el paralelismo? Si yo te digo, ¿a qué te refieres con paralelismo, ontogenia y filogenia? En que paralelamente está ocurriendo algo en el proceso embrionario, o bueno, ¿sí? No, pues en la filogenia no, ¿no? Bueno, bueno, sucede como que hay cambios, tanto en el... Bueno, en los... ¿Cómo es que no sé? Cuando, que son casos, parecen ser procesos paralelos. Parece ser que hay una serie de adultos en línea en la filogenia y una serie de adultos en línea en la ontogenia. Por eso son como tal. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema del paralelismo? Que se observa un paralelismo. O sea, fíjense, no se lo aprendan. ¿Cuál es el problema del paralelismo? Que se observa un paralelismo. El problema del paralelismo entre la ontogenia y la filogenia es que se observa un paralelismo entre la ontogenia y la filogenia. ¿Qué dirías que es la ontogenia? Describe qué es la ontogenia y describe qué es la filogenia. Es el estudio de los organismos. Las relaciones genealógicas de las especies. Y la ontogenia es más en los embriones, como el desarrollo embrionario. Bueno, desde los embriones hasta todo el proceso. Como de un individuo así, como individual. Y la ontogenia es como más en especie. Sí, ¿tú cómo lo definirías, Gaby? La filogenia y la ontogenia. Yo siempre hablo de la ontogenia como los procesos de crecimiento, desarrollo de un organismo, y la filogenia como el proceso evolutivo, que tiene que ver con una especie, ¿no? Como la historia, pues, evolutiva, ¿no? De relaciones, pues, en las especies en la evolución. Okay. Es legítimo entonces decir, ¿se acuerdan? Yo siempre digo una definición de evolución. ¿Alguien me la podría dar? La capacidad de los organismos, de la adaptación de los organismos en ambientes cambiantes, ¿no? Lo que siempre dice. Ah, sí, así es sencillo. Eso. ¿Qué dices? Esa es la... Yo pregunto eso, ¿cómo la define? Pero entonces, bueno, y decía Van Balen, solo para ir metiéndonos al tema, decía Van Balen, otra manera de hablar de la evolución, que es mucho más importante para lo que queda de este curso, es el control que tiene la ecología con respecto del desarrollo de los organismos. ¿No creen? Decir lo mismo, ¿no? Es el control que tiene la ecología en el desarrollo de los organismos. ¿Solo desarrollo? Piénsenlo. Si la ecología controla el desarrollo de los organismos, se van a ir adaptando a ambientes cambiantes. ¿No crees? O sea, si hay ambientes cambiantes y hay organismos que se desarrollan, pues adaptarte a ambientes cambiantes es lo mismo que decir, pues es el control que tiene el ambiente con respecto del desarrollo con respecto de organismos en desarrollo, con respecto de acontecimientos en desarrollo.
un poquito más ambigua, un poquito mucho más interesante, ¿no? Igual de ciertas las dos porque significan lo mismo. Bueno, yo entonces, a mí no me sigue quedando claro entonces esta relación de la ontogenia y la filogenia. O sea, entiendo la parte que es la filogenia y que es la ontogenia, pero entonces son procesos que van de la mano a pesar de ser procesos no son procesos diferentes a fin de cuentas, o son, hombre, es que eso es lo que no puedo entender a fin de cuentas. O sea, son procesos iguales o diferentes, o van encaminados o sea, corren a la par a fin de cuentas. Entonces, pues no creo que corran a la par. La vida de un organismo longevo dura 200 años y pues la filogenia lleva 3.500 millones de años. Entonces, no sé si te refieres pues la evolución nosotros no la vemos, la ontogenia sí la vemos. Sí. ¿Por qué sospechas que podrían correr o no a la par? ¿La historia de las especies o la historia de un organismo? Pues precisamente por esa parte, bueno, ya veo. No, pero es que todo lo que somos nosotros viene de la filogenia. Ajá. Entonces, todas las características pues, vienen reflejadas, o sea, cada una y cada una de ellas se termina reflejando en la ontogenia, de la filogenia. A ver, espérense, se va ella, vaya. O sea, como yo lo entiendo, igual es No tengan miedo de estar mal. Digan lo que piensan de lo que dicen. es, por ejemplo, la ontogenia se refiere a un organismo, ¿no? Por ejemplo, yo soy un ser humano. Entonces mi desarrollo ontogénico tiene que ver con el desarrollo filogenético de mi especie, que son otros seres humanos. Entonces sí caminan de la mano, no a la par, porque sí efectivamente tienen diferentes tiempos de desarrollo, pero al mismo tiempo que yo me estoy desarrollando, o que tú, o que Lola, o quien sea, mi especie también se está desarrollando, o así es como yo lo entiendo, no sé. Entonces sí hay una relación paralela, ¿no? ¿O no? Pero lo que hay que buscar, o sea, cuando alguien habla del paralelismo entre ontogenia y filogenia, tal vez es distinto que la relación entre la ontogenia y la filogenia, que es muy distinto. Yo puedo ver un paralelismo entre la ontogenia y la filogenia y no ver una relación entre ellas. Si a mí me dijeras, en la teoría sintética de la evolución, esta que vimos, en la teoría de Darwin, con la genética de poblaciones, ¿hay una relación entre la ontogenia y la filogenia? ¿Qué contestarían? Piensen en la teoría evolutiva, en la teoría sintética, Dobzhansky, Mayer, Simpson, lo que hemos visto. ¿Hay una relación entre la ontogenia y la filogenia? ¿Sí? ¿A cuál? Pues como yo lo pienso es que al final de cuentas uno como persona es parte del desarrollo ontogenético. Sí, bueno, no vas a decir lo que tú piensas de cómo ocurre el proceso evolutivo. Sí. Dime lo que tú piensas al respecto de esto. En la teoría sintética de la evolución, ¿la ontogenia y la filogenia están relacionadas? O sea, Darwin relaciona la ontogenia con la filogenia. Dilo si tienes. Sí. No sabes. Sí, está relacionado en función de la eficacia evolutiva, o sea, de lo que es un organismo en un momento. Un organismo es un organismo que siempre está adaptado. ¿Y por qué está adaptado? Porque responde adecuadamente al medio ambiente y se va a reproducir. O sea, va a darle longitud a la filogenia, ¿sí? Pero se va a reproducir un adulto, no, o sea, ¿cuál es? Ahí la ontogenia, el crecimiento y desarrollo de un organismo. A ver, déjenme. ¿Tomamos? Quitamos esto tantito. Es que vamos a hacer otra exposición, ¿verdad? Es que yo tengo miedo de echarlo. Es que no sabes, yo rompo. ¿Ves? De la gente que. Es que vamos a ver hoy las cosas lentamente.
No vaya a haber un examen que haya conceptos luego que uno no comprenda y haya vertido en una hoja, ¿no? Entonces, bien, este es el esquema, este es el recipiente evolutivo, ¿no? ¿Se acuerdan? Aquí se puede vertir la teoría sintética de la evolución. Y cuando hablas de un problema, no hay más nada que ese problema, ¿de acuerdo? O sea, si me dicen, piensa en el problema del azul, digo que en mi círculo de comprensión solo puede haber cosas que tengan que ver con el azul. Estamos en la teoría evolutiva. ¿Me podrías decir qué factores hay aquí en nuestro otro recipiente? ¿Se acuerdan que hemos llenado esto con cosas súper importantes? ¿Qué hay acá? Lo que es la agencia. ¿Cómo? La agencia de la eficacia y la alcance. ¿Tú crees que aquí, tú viste un recipiente alguna vez que hicimos que aquí ponía agencia, eficacia y alcance? A ver, tú, ¿cómo? Es variabilidad. ¿Aquí? Ajá. Es variabilidad, mutación. Aquí están las cuestiones de la variabilidad, ¿verdad? Reproducción sexual, ¿no? También. A ver, quietos todos. ¿Alguien puede rellenar, una sola persona puede rellenar esto sin leerlo? ¿No? Si no, no tiene caso que estemos platicando, ¿eh? Esto de origen común, diversidad, ¿no? O sea, son las 5 teorías. No. ¿Nunca han visto este recipiente antes? Sí. No, o como 100 yo diría. O sea, la teoría evolutiva de la evolución, la teoría evolutiva de Darwin del siglo XX, el neodarwinismo o la teoría sintética, está puesta en un recipiente que uno, por ejemplo, si no se acuerdan ahorita, pues acudan a Dobzhansky, ¿no? Variabilidad y fijación. ¿Cómo? Variabilidad y fijación es del otro lado. ¿Aquí fijación? Sí. Y obviamente aquí está la derivagénica de este lado, del otro lado. Ajá. Y es la mutación del otro. Variabilidad, recombinación. Tan gruesos, me cae. A ver, yo diría que hay mutaciones, que hay recombinaciones y que hay migraciones, ¿no? Que es la manera en la que pueden moverse los genes. Los genes mutan, los genes se recombinan, los genes se mueven de un lugar a otro. Está súper fácil, la verdad. Los genes mutan, los genes se recombinan y los genes migran. Ya, mutación, mutación, recombinación y flujo genético. Los únicos agentes de la variabilidad. Esta variabilidad de alguna manera se fija con selección natural o con selección sexual. Actúa también la deriva genética. Y luego hay diversidad. La diversidad tiene que ver con modos de especiación. ¿Cómo puede ser que una especie se transforme en otra? Así de sencillo. ¿Cómo puede ser que haya variabilidad en el mundo? Pues lo pongo en esta parte del recipiente. ¿Cómo puede ser que haya fijación? Pues porque parte de esa variabilidad se está fijando. Esa variabilidad que se fija luego estalla en diversidad. ¿Por qué? Pues porque se separan los grupos mutantes y entonces pues mutan en sentidos distintos. Como si dos parlantes de portugués se separan dos grupos, con el tiempo que va a haber pues, dos clases de portugués distintas. ¿Por qué? Porque se separaron. ¿No? O sea, ¿qué hace que haya variabilidad en este mundo? Eso es para entender la biología evolutiva, pero las culturas, la lengua, todo fenómeno que estudie cualquier científico social tiene que ver con una cosa. Existen fenómenos locales porque hubo separación de lo general. O sea, ¿por qué existen dos religiones que vienen de una misma? Porque se separaron, cada una hizo lo suyo. ¿Por qué existen dos equipos? Porque un grupo se separó e hicieron dos equipos. Es lo local, punto. Si no puede pensar uno en que la variabilidad tiene que ver con la diversidad por las localidades, pues entonces
grueso que entienda un fenómeno. Mi pregunta aquí es, ¿alguien ve en este momento, si entiende que hay mutaciones de animales que son fijadas por selección natural y que luego generan diversidad porque hay desarrollos locales, la ontogenia? Entonces, la relación entre la ontogenia y la filogenia, ¿en qué parte está? En ninguna. Híjole, perdónenme. A ver, esto está hecho, este recipiente está hecho, ¿se acuerdan? Hace poco les dije, para hablar con categoría del problema, para tú en tu casa, tú en silencio, tú en la vida, mientras observas algo sin que te lo digan, para poder contestar con respecto a la evolución, hagan ese recipiente. Piensen en los procesos de variabilidad genética, que pueden ser muchos, pero todos se resumen a mutaciones, recombinaciones y flujos genéticos. Los procesos de fijación son la selección natural, es decir, la reproducción y la supervivencia diferencial de los animales que portan estos genes. Y los modos de especiación, ya mutantes que seleccionan partes de sus genes, pues se aíslan. Sí, aquí está la teoría evolutiva. Entonces, si yo pregunto si el desarrollo está metido en esto, dirías, no veo dónde pudiera estar metido, porque solo hay en la teoría evolutiva mutaciones, mecanismos de fijación y especiación. Por ejemplo, si yo les dijera, ¿hay algún problema del ajedrez metido aquí? ¿Kasparov está metido ahí? No tienes que ocurrir al sentido común. Di, no está porque no lo veo. Así de sencillo. Porque no está en estos fenómenos metidos. Entonces, un hecho relevante es que la teoría de la evolución y la ontogenia no tienen una relación de mecanismos. Entonces, eso no quiere decir que no haya un paralelismo. Un paralelismo tiene que ver con una observación. Yo observo. Justo la relación entre, bueno, el paralelismo que se plantea entre ontogenia y filogenia va hacia las formas, ¿no? Hacia las formas completas de los individuos, en donde que justo se dice que a través de la ontogenia de todo un individuo se pueden ver como estadios anteriores de su filogenia, ¿no? Pero en las formas, ¿no? En los procesos, no en claro. O que esas nuevas formas tengan un proceso adaptativo, ¿no? Sino simplemente se refieren a las formas, a que en un individuo durante todas sus etapas de desarrollo se pueden encontrar estadios de su especie, ¿no? Sí. Que son formas únicamente, no otros procesos. Sobre todo, de acuerdo, exactamente, sobre todo, era fácil observar un paralelismo entre ontogenia y filogenia. Es fácil observar un paralelismo entre ontogenia y filogenia. Si yo veo los estados embrionarios y el registro fósil, veo como si hubiera animales ancestrales en los dos. O sea, hay un momento en que veo un embrión con una forma muy reptiliana. Si voy hace 65 millones de años a revisar ¿qué encuentro? Encuentro ese tipo de formas. Parece ser, digamos que mientras que la filogenia se trata de lo que va en la historia del mundo, de los animales más antiguos a los más modernos, parece ser que en la ontogenia también viera yo como que los embriones van de lo más arcaico a lo más moderno, a algún ser humano. Y eso, si sientes algo por la biología, te resulta sumamente inquietante, ¿no? Stephen Gould dice, ¿cómo pensaron los que vieron esto y no estaban al tanto de que existía este fenómeno, la evolución? ¿Cómo vieron eso? Pues vieron un paralelismo. ¿Y cómo lo explicaron? Dijeron, a ver, las formas ontogenéticas, o sea, las formas de la filogenia se van recapitulando en los embriones, ¿no? Entonces, por eso ves un paralelismo. Se están incluyendo, digamos, los estados anteriores cuando
cuando los animales van dando y evolucionando como tal. Es la observación que hacen. Entonces Stephen Gould, sabemos que esa observación hoy en día sabemos que no es cierta. Pues sí, ¿no? O sea, sabemos que no es que yo de repente traiga una lagartija y tal, ¿no? ¿Cómo pensaron estos cuates que podía ser eso? O sea, dijeron, hay que darle una explicación. La explicación es, se van añadiendo estadios mientras vamos evolucionando, ¿no? Se van añadiendo nuevos estadios ontogenéticos. Esto te lleva a pensar en la pedomorfosis, en la forma infantil, obviamente como un estado ancestral de figuras adultas, ¿no? Es decir, si una lagartija tiene una forma ancestral mía, digamos que de alguna manera tengo que pensar que es como una cosa infantil de mi estado del desarrollo, ¿no? Pues un estado más infantil de mi desarrollo, pues es ser lagartija, ¿no? Si yo soy, por ejemplo, un hombre blanco europeo del siglo XIX, veo a un hombre negro de África y digo, es como un estadio anterior de mi filogenia, ¿no? Es como es un estado anterior del último estado, porque lo que se hizo es añadir formas, ¿no? De ahí ¿cómo son los salvajes? Como niños. ¿De dónde proviene ese pensamiento? De la ley biogenética de Haeckel. ¿Se fijan? En Mississippi, ¿no? A los adultos, voy, ¿no? Un negro le dice a un jovencito, como se refiere a él como, ven, como le hace la gente, ¿no? Cuando saluda a un mesero de 50 años y tiene 22, le hace, joven, que tengan que decirle, ¿cómo que joven? ¿No? ¿Han visto, no? Que no sabes si te ayudó a subirte a un columpio cuando eras chiquita y la gente le hace joven. Ese joven viene de la infantilización, eso es racial, ¿se dan cuenta? Pero lo que quiero que se entienda es, ven, hay la pedomorfosis significa la forma infantil. Ahora, así lo resolvieron ellos. Stephen Gould dice, es imposible, ¿no? Pero persiste el problema, es decir, la ley biogenética no tiene caso. Por cierto, les platiqué de alguien que había dado una idea que es fundamental para pensar hoy en toda la embriología, que se llamaba von Baer. ¿Se acuerdan qué decía von Baer? Sabes con formas que parecidas y te ibas diferenciando. Y parecidas, más bien pensaba, pues es que son menos indiferenciadas. ¿Se entiende ese pensamiento? Ese pensamiento fue, después de la teoría evolutiva, el pensamiento el más impresionante que se hizo en el siglo XIX. Vio y dijo, vas de lo indiferenciado a lo diferenciado. Por eso, cada vez se van pareciendo menos los embriones, ¿no? O sea, cómo es el embrión de una mosca y el embrión de un humano sumamente parecidos. ¿Cómo son dos cigotos? ¿Ven el cigoto? Esa cosa con la cabeza de un alfiler que trae información genética. Si tú te asomas con un microscopio, ya ves que tenemos distintos cromosomas, una mosca y nosotros. Pero tienes que contar los cromosomas. Son idénticos. Es una célula femenina con mitocondrias, con aparato de Golgi, es una célula con información. Ahora, el siguiente paso que se hace es un eje anteroposterior. ¿De acuerdo? Entonces, si tú ves una blástula de una mosca y de un humano, son iguales. Si tú ves el tubo neural, cuando se forma, entonces si tú agarras a los pocos días y ves, se está formando el tubo neural, no es que llegues y digas, aquí está el de la mosca y aquí está el del ser humano, son perfectamente distintos. Los dos son dos agregados de células con un tubo neural y de repente a unos les sale dónde va a estar la cabeza y dónde va a estar la cola. Si agarras el embrión de un pepinillo del mar, de una mosca, de un elefante y de un ser humano cuando son lo suficientemente chicos, ¿ves? Lo mismo, ves un tubo neural que tiene un eje, ¿no? Apenas si lo puedes ver, con una cabeza y con una forma hacia dónde va a crecer todo. En el caso de que tengas patas, pues vas a ver cómo se empiezan a formar los primordios, se llaman, de dónde van a estar las patas. Entonces, este cuate von Baer decía, no es que
pases a la forma adulta, cochinilla, mosca, cangrejo, tal, sino que todos primero se ven así, todos, porque está pasando lo mismo. Y entonces mientras más se vayan desarrollando, más vas a ir viendo que van cambiando. Ya a uno de repente le empiezan a salir antenas y al otro no. De hecho, lo que pasa con la mosca es que le salen antenas y a nosotros no. Por cierto, el embrión de una mosca además se vuelve adulto muy rápido. Si tú agarras un embrión al mismo tiempo, el mismo día, y dices, voy a observarlos los dos para ver este fenómeno de von Baer. También el fenómeno de von Baer, ahí fracasa en la observación porque volteas y la mosca ya se volvió adulta. ¿Y qué pasó ese día en el embrión de un bebé, de un humano? Nada interesante, ¿no? Piensa Gould, y eso, nada interesante. O sea, no están al ritmo las embriologías, ¿no? Las embriologías son distintas. Entonces, ¿qué puede decirnos la heterocromía del paralelismo entre ontogenia y filogenia? Se queda pensando, la ontogenia y la filogenia en efecto admiten una observación paralela. Lo primero que puedo decir es, claro, ¿quién nos da la pauta para pensar en por qué existe esta heterocromía, esta similitud? Y tiene razón, en términos de lo observado, von Baer, la réplica de von Baer, nunca la olviden, es además elegantísimo el debate, no es que a ustedes qué les parezca, entre las Haeckel y von Baer. La idea de que la ontogenia recapitula la filogenia es una idea compleja, hermosa, ¿no? Y cómo la contesta von Baer es elegantísimo. Poder hacer una como taxonomía de los animales a partir de las relaciones a partir de la embriología comparada es muy interesante. Y esto con respecto de la observación, de la recapitulación. ¿La teoría evolutiva nos dice algo? ¿Está relacionada de alguna manera con la observación del paralelismo? No. No podemos buscar en la teoría evolutiva la relación entre el paralelismo, ontogenia y filogenia de momento, porque miren, porque no hay nada de la ontogenia. La ontogenia no tiene nada que decir en la teoría sintética de la evolución, nada que decir, son formas. ¿Ven? Cuando tú tienes una mutación y esa mutación hace que tengas una característica de adulto, pues entonces te reproduces y la heredas y la heredas y la heredas. Es una teoría, la teoría evolutiva es una teoría de los genes y de la reproducción diferencial de los adultos, de los sobrevivientes. El primer paso del desarrollo no tiene mucho que decir al respecto aquí. Entonces, aquí hay que acudir, y dice Gould, bueno, ¿qué son los fenómenos heterocrónicos? No voy a seguirles platicando porque vamos a seguirlo hablando todos juntos. Ahorita volvemos a poner la pantalla. Pero la pedomorfosis, la idea de que hay rasgos infantiles en los animales, nos puede llevar justamente a pensar, este es el primer punto, ¿no? ¿Será como una historia de peidomorfosis, ¿no? Una paidomorfosis, una historia de pedomorfosis de toda la ontogenia? Entonces dice, lo primero que tú pusiste, ¿no? Es una secuencia de ontogenias, la evolución. ¿Será una secuencia de ontogenias? ¿Por qué? Es, bueno, la secuencia, ¿cómo te diré? A ver, otra vez. Tiene que ver con la aceleración y el retardo. O sea, tenemos un rasgo tan infantil, ¿no? Pero conforme vamos creciendo, en comparación a los chimpancés, los simios, pero conforme vamos creciendo, parecemos ya de viejos como chimpancés, ¿no? Sí. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Que sí somos como estados ontológicos de recapitulaciones, ¿no? O sea, eso es lo que a mí me llega, ¿no? O sea, claro. yo creo que sí existe. Pero me gustaría que pensaras, puede ser que digo, yo creo que sí existe, respeto muchísimo que lo digas y tal, solo parece ser que lo estuvieses intuyendo, ¿no? Y es observable, ¿no? O sea, se va, o sea, por lo que estás haciendo, y lo ves acá y dices, sí se puede, o sea, es totalmente observable. Sí, pero
Lo que pasa es que podría ser por muchas cosas, ¿no? Podría ser, por ejemplo, por la ley biogenética de Haeckel. La cosa es comprender, a mí, de la teoría evolutiva, yo siento que yo comprendo la teoría evolutiva porque comprendo los pasos de su historia, por eso la enseño así. ¿Qué pensó Darwin? No ahorita que piensan todos los teóricos del fenómeno evolutivo, ¡pah! Se te va a ir encima el fenómeno evolutivo. ¿Qué piensa Darwin? ¿Qué pensó Dobzhansky? ¿Qué pensó Mayer? Y separarlo. Por ejemplo, si me dicen, ¿qué pensó Dobzhansky? Puedo aterrizar aquí, ¿no? Y entonces decir, a ver, voy a decir qué pensó. Y cuando a mí la gente me pregunta qué pensó Dobzhansky, digo, Dobzhansky pensó que había que ver cuáles eran los fenómenos de la variación genética. Y entonces dijo, pues dedujo, puede haber mutaciones. No había ADN, ¿se fijan? No había ADN. Bueno, obvio había ADN. Pero pensó, debe haber mutaciones espontáneas, debe haber cruces de partes más grandes, debe haber fenómenos más toscos como las poliploidías, ¿no creen? Y luego dijo, y eso está engarzado con la selección natural. Vio el equilibrio de Hardy Ben, le dijo, la evolución es la ruptura de ese equilibrio. Por eso le voy a poner, es una, como dijo Dobzhansky, ¿se acuerdan? La evolución es un cambio en las frecuencias génicas. Entonces, él es un biólogo molecular que piensa así y pensó, la selección especializa, la deriva genética debe de existir, meter una variabilidad que dé, digamos, un repertorio genético más grande. Lo pienso porque entiendo la historia. Vamos a ver la historia a la que se refiere Gould. Stephen Jay Gould va a hablar de una cosa, su reloj es un reloj que se utiliza mucho por muchos autores. ¿Por qué haría esta secuencia grande, tediosa que vimos de la historia de la recapitulación? Pues primero porque el pasado es una historia bellísima, ¿no? Seguro que porque es una cosa que hay que decir. Pero, vieron, es un libro de historia a la mitad y de ciencia ontogenética a la otra mitad. Pero lo hace porque piensa, tal vez entendiendo el problema, se puede comprender a lo que me refiero con el reloj heterocrónico. Tal vez sabiendo cómo piensan los de antes del pensamiento moderno, puedo entender mejor mi pensamiento moderno. Entonces, el primer punto es cómo entendían en el siglo XIX las personas más inteligentes que estaban tratando este problema. No es para entenderlo como un recurso histórico, ya saben, como, ya sé lo que pensaban en 1800 porque siempre hacemos una cronología de lo que se pensó antes para olvidarla. No. Hay que entender cómo pensó Haeckel las cosas para entender cómo piensan las cosas un biólogo de Evo Devo de hoy. Un biólogo de Evo de hoy, como Barry Bogan, como Varela, como los que vamos a ver, hemos visto, comprenden muy bien qué pensó Haeckel. Entonces, por última vez, Haeckel vio un paralelismo entre ontogenia y filogenia. Paralelismo que ya habían visto otras escuelas, ¿se acuerdan? Los que habían tratado de el homunculismo, la teoría de la preformación o la teoría de la epigénesis. Ya lo habían visto, pero vayamos a Haeckel para ponerle el último orden. Se observan cosas similares en las morfologías de la naturaleza y en las morfologías que se presentan durante los estadios del desarrollo. Esas morfologías pueden ser estados infantiles del adulto, y entonces la evolución es una escala del ser y la complejización, es una escala lineal. La puedo observar en la embriogénesis y en la ontogenia en general. ¿Por qué no la voy a observar entonces como una línea en la naturaleza? ¿De acuerdo? Sin utilizar la teoría evolutiva, con lo cual es fácil, uno la ve y piensa, aquí hay genética y procesos de fijación de los genes. En la teoría evolutiva ya se dieron cuenta, ¿no? Hay genética y procesos de fijación de los genes. ¿Cómo se fijan esos genes? Pues porque la morfología que ocasionan hace que se reproduzcan y sobrevivan los animales que portan esos genes. ¿Soy claro con esto último? ¿O no? O sea, la teoría evolutiva es una teoría de la selección diferencial de genes. ¿Cómo es posible que se seleccionen estos genes así? Pues por los fenotipos que tienen y su relación con el ambiente. No hay ontogenia aquí, no hay desarrollo, no hay una relación entre la ontogenia y la filogenia. ¿Cuál es la quintesencia para darse cuenta de eso? ¿Cómo pones a prueba ese problema? Pues con la barrera de Weismann, ¿no? Los genes causan evolución. Los somas no causan evolución.
¿Dónde puede estar relacionada la genética con una ley de ese tamaño, con una barrera de ese tamaño? La variabilidad, es obvio que si Dobzhansky oye a Weismann, dice la evolución es un cambio en las frecuencias génicas. Existe una barrera que dice todo lo genético va a generar cambios en el soma. El soma no va a generar cambios, ¿de acuerdo? Tú, si no existe esto y no puedes explicarlo así, tienes que acudir a cómo explicaron estos las cosas. Y dijeron, hay una adición de características que obviamente incluye un nuevo estadio embrionario. Son secuencias ontogenéticas lo que ellos piensan, ¿no? Hay un nuevo estado embrionario que trae nuevos caracteres, nuevos caracteres, nuevos caracteres, nuevos caracteres. ¿Qué se necesita? Pues cada vez que aparezca un adulto ancestral que se va a sumar, nunca explican cómo se puede estar sumando o por qué aparecería. O sea, por qué el recuento histórico, cómo sería. Esa fue la queja de von Baer. Aunque fuera verdad que la ontogenia recapitula la filogenia, ¿qué objeto tendría en la naturaleza que aparecieran los embriones como un registro del pasado? Como si la ontogenia, decía von Baer, en vez de un proceso, fuese un archivo. ¿Se fijan? En el problema de la adición de organismos con condensación, von Baer decía, no lo creo para empezar, porque me parece psicótico, pero piensen en esto, ¿qué caso tendría que se fueran viendo los estadios anteriores? Lo que sea que sean esos estadios anteriores que estamos viendo, tiene que ser un proceso interesante. No puede ser la aparición de un ancestro anterior adulto, porque supongamos que fuera verdad, ¿qué explicación sería esa? ¿Cómo podría explicarse o cuál sería el punto de que existiera eso? Ahí la evolución, ahí la ontogenia estaría moviéndose como un archivo, ¿no creen? O sea, aparecen los estadios anteriores de los ancestros adultos, digamos, como que para dar cuenta, para que Dios deje un registro histórico, evolutivo de lo que le pasó a ese animal antes de llegar ahí. ¿Soy claro con esto que estoy diciendo? ¿Cuál sería el propósito de la naturaleza de que aparecieran ahí esas formas? Más bien, esas formas adultas que parecen ancestrales tienen que tener una razón para aparecer y para parecer ancestrales. ¿De qué se está tratando la cosa? Von Baer dice, van de lo natural, de lo indiferenciado a lo diferenciado. Y dice Gould, esas formas no pueden ser un archivo, y por el momento no vamos a usar la teoría de la evolutiva en general. Hay que hablar de distintos fenómenos. Uno, que quede marcado una característica que parece ser ancestral, por eso infantil, ¿no? Y número dos, ¿cuáles son los procesos que distinguen ese carácter de lo que lo ocasionó? Y piensa en distintas cosas. Hablemos de ellas brevemente, ¿no? Y cita entonces unas, ¿no? Que son los fenómenos heterocrónicos. ¿Quién me dice qué es un fenómeno heterocrónico? ¿Qué es la heterocronía? Ya vimos el problema del paralelismo. Y él dice, ¿cómo explicamos este paralelismo? Sin Haeckel y sin teoría evolutiva. Entonces, heterocronía y el paralelismo, ¿no? Es el movimiento de una característica dentro de la economía de un individuo, sea para adelante o para atrás, ¿no? El desplazamiento. En relación a su ancestro. Pero, esperen un segundo. El desplazamiento no es la pedomorfosis, ahí lo quiero dejar claro, ¿no? La pedomorfosis observable es un carácter. El desplazamiento, en efecto, lo puedes observar, pero lo ocasiona la heterocronía. La heterocronía no es un desplazamiento. Piénsenlo. Piensen en la palabra un segundo. Es el tiempo, Pero, ¿no creen que el cambio se llama cronología? Vamos a, nada más, llénenlo, ¿no? La diferenciación cronológica, ¿no? No es homocrónico el desarrollo. ¿Quién sí piensa que es homocrónico el desarrollo? La teoría de la recapitulación, ¿no creen?
El desarrollo somocrónico, es decir, claro, se va poniendo todo un estadio al mismo tiempo y al mismo tiempo y al mismo tiempo. Aquí lo que hay es, parece ser que hay heterocronía, hay pautas cronométricas diferenciales. Pautas cronométricas diferenciales de acontecimientos en desarrollo, ¿no? Ahí cuando dices que si ves igual una mosca y un embrión, pues son esas pautas las que están refiriendo, que de repente pasa una y luego pasa la otra. Digo, tienen una heterocronía diferencial impresionante, ¿no? Son las pautas. Sí. Pero serían las pautas del paralelismo, que serían iguales, ¿no? Es Porque que la heterocronía sería que los dos en diferentes estadios se desarrollan diferente, ¿no? Pero no existen. Sí. Yo, por ejemplo, que ya vimos las historias de vida, la teoría de la historia de vida, es bien difícil estar pensando, ahorita decir heterocronía y no pensar, ¿sabes de qué me acuerdo? De aquella clase que dice que una mosca dura tanto y pone muchos huevos y en cambio otra, pero bueno, luego lo hablamos, ¿no? Pero es casi imposible. A veces, hay una queja que he escuchado que quisiera que quedara clara. Hay veces que le preguntan a uno, ¿por qué este conocimiento, cómo sirve este conocimiento para mi proyecto de tesis? O, no nada más para mi proyecto, sino para lo que yo estoy investigando, no veo cuál es la relación de esto. El conocimiento que se da en una maestría sirve a veces no para cómo lo incluyes directamente en tu trabajo. Para eso está Wikipedia o Google o la bibliografía, para tomar cosas pertinentes directamente para tu trabajo e incluirlas. Eso puedes tenerlo en un almacén, eso puedes tenerlo en una estupenda biblioteca. En una estupenda biblioteca puedes tener las cosas que no necesitas saber hasta que necesites buscarlas, ¿no? El conocimiento profesional por el que te dan una cédula es cuando hay un conocimiento que tienes que tener en tu cabeza por la razón de que tiene que asaltar la bastilla de tu conciencia en el momento pertinente. Es decir, para que puedas ver un problema y decir, esto está relacionado con algo que sé, o esto no podría ser cierto por algo que sé. ¿No creen? O sea, para poder pensar, así de sencillo. Entonces, el punto con la heterocronía es ese. Hay diferentes cosas. Por ejemplo, ahorita nos vamos a descansar y seguimos y platicamos otra vez todos. Vamos a ver qué es, vamos a reflexionar, es decir, van a reflexionar ustedes y yo, y nosotros un poquito también, qué es la mneotecnia. Lo que queda después de lo que acabo de decir es, Gould dice, ok, lo importante es ver las pautas diferenciales de cronometría y su relevancia con respecto del desarrollo. Y encuentra que hay pedomorfismo, una característica. Y encuentra que hay una localización diferencial de características en la evolución. Y piensa, esas características pueden deberse a pautas distintas de desarrollo. De modo que tú puedes tener una pedomorfosis, es decir, una figura infantil atrapada por fenómenos distintos. Por eso quiero que quede claro que es una característica, y la llamada de atención que hacía Gould al final de cuidado es porque, por ejemplo, mi sobrino tiene una maduración esquelética rápida, ¿no? Si madura su esqueleto muy rápido y deja de crecer, probablemente haya características infantiles que se le queden clavadas, ¿no? Entonces, es distinto ver a alguien que tiene una cara infantil porque parece que todavía se está desarrollando, o alguien que tiene una cara infantil porque maduró tan rápido que se quedaron los rasgos infantiles clavados en el momento en el que acabó su maduración. De eso vamos a hablar después del descanso y de la siguiente exposición, desde luego. ¿Descansamos una vez? Sí, porque son un cuarto.